¿Dónde estás Perfecto, viviendo no actualmente, hay ningún Eduardo? problema. Entonces, yo estoy viviendo en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Burdeos, Bordeaux, Ajá. Eh, eh, famosa sobre todo por los vinos. claro. Hace varios años ya, Sí. ¿no? Mira, en Francia alrededor de 20 ya, con idas y vueltas. En el medio estuve un tiempo en Argentina. Y en Burdeos van a ser 10 años. Ujú. Increíble, llevan 10 años acá. Ya van 10 Sí. años. Y en China también estuviste viviendo, ¿verdad? No, en China estuve varias veces de viaje, pero Ajá. lo más largo que viví fue una vez que me quedé como 2 meses, y ahí escribí un libro, pero nunca viví realmente. Ujú. Fueron siempre viajes largos. Sí, me hubiese encantado vivir en China, pero no se dio. Claro. ¿Y te quedaste esos 2 meses por razones de trabajo o para conocer más en profundidad? Fui porque en ese momento, por un lado, yo estaba muy entusiasmado y muy interesado con el mundo chino en general, y mi mujer estaba estudiando el idioma, estaba estudiando chino y en uno de esos momentos se ganó una beca para profundizar y seguir estudiando allá, y la beca, bueno, tenía que quedarse un buen rato, así que bueno, sin ningún problema fui a acompañarla. Sí. Bueno, vamos a abordar método fácil y rápido para ser lector, un libro que he leído a dentelladas porque es muy, muy entretenido, muy imaginativo, y que me suscitó muchas preguntas. ¿Cuáles fueron, Eduardo, los primeros libros que te hicieron sentir que leer es una fiesta? Mm. Y libros infantiles, supongo, o libros que se consideraban infantiles, porque después uno cuando tiene alrededor de 8 10 12 años, que es cuando yo siento que más o menos a esa edad uno empieza a hacer lecturas más largas y más aventuradas. em, Después uno se da cuenta que muchos de esos libros que los adultos nos pusieron entre manos no son libros para chicos, no son solamente libros para chicos. Pero yo recuerdo haber leído, no sé, policiales de Agatha Christie, em, haber leído versiones que seguramente eran simplificadas de Julio Verne, la colección Robin Hood, los libros que publicaba la editorial Robin Hood, donde había a veces versiones un poco simplificadas de clásicos, pero a veces no eran tan simplificadas. Y eso fue el comienzo de la gran fiesta y de la gran aventura de la lectura para mí. Eh, el descubrir no solo, era un doble descubrimiento, era el descubrimiento del libro concreto que estabas leyendo, pero también el descubrimiento de todo lo que significaba el acto de leer, ¿no? Es como, qué sé yo, esa primera novia que a Ujú. uno lo enamora, ella, sin dudas, pero también uno está descubriendo el amor, ¿no? Era algo de esto, lo que me estaba pasando con la lectura de esos primeros libros, creo. ¿Y cuántos años de lector te demoró dar el salto a la escritura? Y esos saltos son graduales. Yo tenía dos tías, las dos eran solteras, las dos vivían juntas, compartían un departamento en el barrio de Caballito, y las dos eran profesoras de literatura. Entonces, cada vez que mis padres tenían que dejarme en algún lado para ir al cine o no sé, o para estar un rato un poco más tranquilos, es- me llevaban a la casa de mis tías, que tenían, eh, cada una tenía su biblioteca, y las dos bibliotecas tenían incluso libros repetidos, lo que era muy gracioso, porque cada una tenía su biblioteca. Y una de ellas me prestaba la máquina de escribir, la Olivetti, me acuerdo como hoy, una Olivetti color celeste. Cosa que mi viejo no hacía. Mi viejo era muy celoso de su máquina de escribir más masculina, era una gran Remington, ¿no? De hombre, digamos. Entonces, yo creo que empecé a leer y a escribir casi al mismo tiempo, porque
mis tías me dejaban hacer y con su complicidad agarraba los libros y de pronto metía una hoja en la máquina de escribir y copiaba pedazos, fragmentos, y en el medio inventaba alguna frase mía, como quien aprende a andar en bicicleta con la ayuda de, de las rueditas, ¿no? Por momentos apoyado en los libros que iba leyendo y de pronto escribía alguna frase mía. Así que creo que se fue dando, no fue un salto tan, un corte tan claro como podríamos imaginar, sino que fue gradual. Y después ya más grande me empecé a animar a escribir cosas. Lo primero que escribí fue una especie de historieta. Yo dibujaba muy mal y de hecho cada página que iba avanzando el texto había más texto y menos dibujo. Y esto estaba en tercer o cuarto grado y escribí una historieta para mis compañeros, ¿no? De la clase. Ujú. Así que siempre me gustó leer y escribir, evidentemente. ¿Y cuáles eran tus historietas de referencia? Hubo muchas Asterix, bueno, todas las de García Ferré. eh, Sobre todo el Larguirucho, cosas así, Patoruzú, Patorucito, Isidoro, que a veces no me dejaban leerlo, mis padres se horrorizaban de que lo leyera tan chico, esa vida de Playboy de Isidoro, a mí me encantaba. Em, ¿Quién más? Tintín, Ujú, Mafalda, por supuesto, Clemente, cuando lo descubrí me encantó, muchas cosas, me gustaba mucho la historieta. Eh, y en algún momento fantaseé con escribir guiones de historietas. Nunca lo hice finalmente. ujú. ¿Y el Eternauta? Vos sabés que eso ya es una lectura de más grande. Lo leí más grande. Me encantó. Pero no Ujú, fue una lectura de infancia. ujú, No. ujú. Como otras cosas que descubrí más grande también, sí. A ver, Eduardo, ¿cómo detectar a un buen lector? ¿Cuáles son sus rasgos más acusados? Bueno, primero habría que preguntarse qué es un buen lector, ¿no? Tal vez un buen lector no es ese lector tan respetuoso y tan obediente o tan fiel al texto, que no está mal que uno sepa hacerlo. Es decir, no está mal que uno haya aprendido el método primero para poder seguir fielmente una historia, para interpretarla, para ser un lector que respeta las intenciones del texto y del autor. Eso está muy bien, es como el principio básico. Pero yo creo que después hay una forma mm, más interesante o una especie de segunda etapa que, que consiste en ser un buen mal lector, por decirlo de alguna manera, ¿no? En también poder desconfiar un poco, poder tomar ciertas libertades, em, ser un lector que sospecha que va a ser una segunda lectura, ser un lector que no tiene miedo de abandonar un libro si no le gusta, como siempre decía Borges, no atarse, no obligarse a leer, de despegar un salto páginas atrás y leer de nuevo algo o que no entendió o que prefiere leer otra vez más, porque tal vez ese día que lo leyó no estaba todo lo concentrado que lo exige el libro. Es decir, un lector que se toma libertades, que puede saltear, leer el final, como mucha gente lo hace, por cierto, y después volver a la página en la que estaba. Em, no sé, un lector, en un punto un lector creativo, aunque como yo digo en el prólogo del libro, todos somos lectores creativos, aunque no lo sepamos, aunque no sea algo que nos hayamos propuesto, porque no hay libro que lo diga todo, todo libro deja cosas abiertas a esa colaborativa del lector. Por ejemplo, todos inventamos, no sé, todos inventamos una voz para Mafalda, cuando leímos Mafalda. Antes hablaba de Mafalda. Todos le hemos inventado una voz. Probablemente son parecidas, pero cada uno de nosotros tiene una voz de Mafalda en la cabeza. Y me acuerdo cuando se estrenó la película de Mafalda, que yo era bastante chico y la fui a ver al cine con amigos, fue un gran debate cuando salimos del cine. Al que le había gustado, al que no le había gustado, el que se había reconocido con la voz que tenía dentro de la cabeza de Mafalda, el que no. Entonces creo que eso
forma parte de la tarea creativa de un buen lector, ¿no? Cómo completa el texto, cómo inventa, cómo es cómplice del autor y cómo también puede discutirle al autor y tomar otros caminos. Todo eso creo que hace a casi todos los lectores. Creo que más o menos todos los lectores tenemos esos ingredientes en el fondo. Recordaste hace un rato esa idea de Borges, de que no hay que atarse a la lectura de un libro, que hay que leerlo solo cuando uno siente el placer de leerlo. ¿Te ha Sí. ocurrido dejar un libro, digamos, de los consagrados, que uno de esos libros tan recomendados a lo largo de los años se te cayera de las manos, clavara los frenos y dijeras, hasta acá llegué? Y a su vez, te agrego una segunda pregunta. Si hubo un libro subvalorado que te entusiasmara. Sí, libros así canónicos que en su momento o se me cayeron de las manos o me resultaron montañas imposibles de escalar. Hubo, no sé, me pasó con el Ulises de Joyce en su momento. Años más tarde volví y logré leerlo. Aunque no es, debo decir que no es mi libro favorito de Joyce. Yo tengo una pasión, sobre todo por dublineses. Tengo un gusto más clásico con Joyce. Después, yo tengo pasión, por ejemplo, por Nabokov. Es uno de mis escritores favoritos, pero nunca pude terminar. Tengo un problema con ese libro, nunca pude terminar Ada o el Ardor. Nunca pude. No sé por qué. Y, y es casi un lujo que me doy porque pagaría fortunas por tener otro libro de Nabokov Ujú. más para leer. Me encantaría descubrir que hay un libro que por algún error no leí de él. No existe, que yo sepa, y sin embargo hay un libro ahí al que no le pude entrar, no lo pude terminar. Después libros, sí, escritores incluso que tal vez no tienen tanto prestigio y que a mí me encantan. No se me ocurre ahora, estoy pensando algún nombre, no se me ocurre ahora, pero seguro que hay un Bueno, montón si en el transcurso de la de charla escritores aparece ese que, nombre, intercalalo. sí, Eh, hay sí. Lo que es interesante es que a veces esos nombres, a veces hay nombres que el canon va cambiando, el prestigio va cambiando, no es fijo de los escritores. Entonces hay momentos en que esos escritores están como en las acciones, no cotizan muy alto, y 20 a 30 años más tarde vuelven a subir o suben, ¿no? Eh, también eso es muy móvil, no solo el gusto de uno, sino también cómo el canon se va armando y rearmando. Pero me quedo pensando, si me aparece después el nombre, te digo, prometido. ¿Hay algún libro que vos consideres pendiente de esos que digas, en algún momento voy a tener que leerlo? Sí, hay varios que tengo pendientes. Tengo ahí, que espero empezar en breve, eh, El hombre sin atributos de Musil, gran novela, que, que nunca leí, por ejemplo. Em, ese es uno de los que tengo claramente pendientes. Después, tengo varios pendientes. Em, mm, Estoy pensando, a ver, nunca leí Rojo y Negro de Stendhal, aunque parezca mentira, nunca lo leí. Y lo tengo ahí también en la pila para leerlo, ¿no? Es un misterio, uno a veces cree que va a llegar a esos libros, se imagina llegando y en el camino se va encontrando con otros libros que te llevan a otros libros. Ujú. eh, o tal vez a veces uno se deja, por ejemplo, para Musil, yo siempre dije, bueno, voy a esperar un momento, esas condiciones ideales que nunca existen, ¿no? Y el otro día me dije, bueno, si sigo esperando esas condiciones ideales, no lo voy a leer más. Voy a ver si antes de fin de año me siento y lo leo. Son esas cosas. Ujú. Hablabas hace un rato de tus comienzos como escritor, o al menos tus primeros intentos de escritura. ¿Hubo un escritor
algún escritor que en tus comienzos imitaras? Sí, seguramente he jugado a imitar escritores, sin dudas. Siendo chico, mm, Ray Bradbury me encantaba y supongo que imité cosas. Cortázar me encantaba y estoy seguro de que imité cosas. Más tarde, qué sé yo, me fasciné con un escritor como... Escritores muy distintos, me fasciné en un momento con Pavese y después me fasciné con Gombrowicz, nada más lejano uno del otro, en distintos momentos. Y sé que jugué a, a imitarlos. Uno aprende también, yo he hecho traducción y sigo haciendo. Y cuando traducís, en cierto modo, estás como tratando de imitar en otro idioma, Ujú, ¿no? A un escritor. Sos como una especie de ventríloco un poco, ¿no? Y, y la verdad es que traduciendo a escritores tan variados como, no sé, Henry James o Flaubert, he aprendido muchísimo, porque ellos también te obligan a, a tocar notas. Es como un pianista que pone en la partitura, pone una partitura y toca, ¿no? Y tal vez los dedos van a pasar por, por, por situaciones que con su propia música no pasan siempre. O sea, te obliga a aprender un montón de cosas eso. Y bueno, y la imitación es una gran fuente de aprendizaje. Incluso ujú. la imitación fallida, ¿no? De la imitación fallida han salido un montón de estilos y de cosas muy singulares y muy creativas también. Y además esos tanteos imitativos quizás sean la única manera de ir encontrando la propia voz, ¿no? Creo que uno en todo aprende mirando y repitiendo, ¿no? Uno ve, no sé, uno ve jugar al fútbol a su ídolo y trata de imitarlo y trata de aprender, y la mayoría de los jugadores van a decir que tenían referentes y veían jugar a tal o cual y trataban de hacer lo mismo en su casa con la pelota que fuera profesional o de goma. Y sí, en general la imitación es un proceso de aprendizaje, sin dudas, uno de los tantos, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje, no hay dudas. Hablábamos de escritores a imitar y nombra un escritor que consideres inimitable. Qué buena pregunta. Yo creo que todo escritor se puede imitar. Lo que pasa es que hay escritores que son tan personales, por ejemplo Borges, ¿no? Es tan personal que es muy difícil imitarlo sin caer en una especie de parodia, de mala parodia, ¿no? De como cuando uno ve esos malos imitadores de televisión que hacen caricaturas, ¿no? Eh, Hay escritores que son tan personales que imitarlos es casi, mm, sí, es casi caer en una parodia. Ahora, mm, no sé si existe un estilo imposible de imitar. Creo que todos los estilos son imitables. Eh, y también es muy interesante ver que cada uno de nosotros tiene sin dudas talento para imitar más unos estilos que otros. En todo, ¿no? Eso va a ocurrirnos en todo. Y también ahí uno descubre por qué me sale mejor imitar a tal que a tal otro. Evidentemente hay algo en mi sensibilidad o en mi mirada del mundo o en mi forma en mi respiración, en mi ritmo de escritura que está más cerca de este escritor y no de este otro, ¿no? Eso también es interesante, lo que uno descubre tratando de imitar a o B. ¿Cuál es el libro dedicado que atesorás con más orgullo? No tengo tantos libros dedicados. Me dio siempre mucho pudor. Pero atesoro un libro dedicado por Antonio Tabucchi, por el escritor italiano, Ujú, porque hubo un momento en el que tuvimos un vínculo más o menos, no jamás diría que fui amigo de él, pero un vínculo de cierta cercanía,
Y porque además me emocionó porque no fue algo que yo le pidiera. En un momento recibí un día, yo estaba viendo en París y abrí el buzón, me encontré con un libro y era un libro que él me había enviado muy gentilmente y tenía una dedicatoria. Y eso también fue como muy emocionante que no fue un autógrafo mangueado, ¿no? Fue como un Ujú. gesto de él, ¿Cuál era ese genuino. libro? ¿Cuál es? Me tendría que fijar cuál es, porque No, tengo no tengo problema. varios libros de él. Sí, sí. Sí, ahora después si querés me fijo y Qué te gran digo. escritor Sí, Tabucchi, ¿eh? Qué es uno de gran los, escritor. es uno de los últimos. Sí, un escritor maravilloso. Es uno de sus últimos libros, Ujú, ujú. porque yo lo conocí ya en sus últimos años de vida y de escritura. Sí, un escritor maravilloso, al que yo además tuve un momento así también de enorme pasión, ¿no? Y de gran fascinación por su escritura. ¿De qué libros de tu biblioteca te sentís más amigo? Al decir, que recurrís más asiduamente a ellos. Es raro, tengo un par de libros a los que vuelvo seguido, pero es por distintas razones, ¿no? Yo animo o doy, no sé cuál es el verbo, talleres de escritura. Entonces, a algunos libros vuelvo también por eso, porque son libros que son amigos o compañeros eh, cuando quiero dar talleres, ¿no? Pienso en, no sé, la parte de las historias de Cronopios Ujú. de Cortázar, la parte de las instrucciones. Es algo que me gusta proponer en los talleres de escritura que doy. Y entonces, claro, tengo un vínculo como de regreso y de reencuentro bastante permanente, al menos con esa parte de ese libro. Después están no sé, yo tengo una pasión por las greguerías de Gómez de la Serna, de Ramón Gómez de la Serna. Y también me gusta mucho escribir greguerías, lo hago un poco para mí, publiqué algunas. Y es un libro también al que vuelvo muchísimo, porque además siento que es inagotable, que uno lo puede abrir todos los días y leer. Cada greguería es una línea, ¿no? Son como aforismos entre poéticos y humorísticos. Entonces uno los puede leer uno o dos por día. Es un libro al que vuelvo mucho. Otro libro al que vuelvo mucho por las dos razones, porque me encanta y porque lo uso en talleres, es Los ejercicios de estilo de Queneau, de Raymond Queneau, donde él toma una historia y la reescribe de 99 maneras diferentes. Entonces sí, son libros a los que vuelvo mucho porque me gustan, obviamente, pero también porque me paso la vida recomendándolos y usándolos, ¿no? En actividades de escritura. ¿Cómo tenés ordenada tu biblioteca? ¿Por orden alfabético, por tema, por regiones? La tengo por orden alfabético en lo que es ficción. Un orden alfabético libre, es decir, no es que tengo A, B, A, C, A, D, ¿no? Hay gente que es muy rigurosa. Los autores los junto, eso sí, porque después si no siempre hay un libro que no encuentro. Trato de agruparlos. Después tengo poesía aparte, tengo ensayo aparte, tengo esos libros inclasificables, ¿no? De fotos o de libros de arte también un poco aparte. Y también tengo un pequeño rincón para libros de música, Mm, puntualmente, que es una gran pasión. Y ahí tengo también tengo los libros de ensayo en general, después lo que es ensayo más literario y lo que habla de música, ¿no? Eso lo tengo como dividido en tres partes también. Pero ha ido cambiando eso. Eh, Siempre el orden alfabético ha estado, siempre la literatura, la ficción y la narrativa ha estado de un lado y la poesía del otro, pero en un momento tenía como más integrado todo lo que era ensayo como en una única sección. Y por momentos el orden alfabético se me va al diablo con alguna de esas secciones. Por ejemplo, ensayo hoy se fue al diablo, no tengo ningún orden alfabético, pero por alguna razón misteriosa me acuerdo dónde están los libros todavía. ujú. ¿Lees siempre en silencio o a veces te dejas llevar por la lectura en voz alta? Es raro que lea en voz alta. Me pasa más leyendo poesía.
pero si no es muy raro. Si me dejo llevar alguna vez, al menos yo no me di cuenta y nadie me lo dijo todavía. Tal vez me dejo llevar alguna vez y no me di cuenta. Puede ocurrir. Sí, sí, la poesía, por una misteriosa razón, muchas veces no convoca a leerla en voz alta. Sí, porque es verdad que, a ver, a mí me interesa la narrativa también, quiero decir, también me interesa en la narrativa, como lector de narrativa, esos dos niveles que son como el sonido y el sentido, ¿no? Que hay en los textos. Y me interesa y me gustan mucho los escritores de prosa, de narrativa, que tienen una linda música y un lindo trabajo con la sonoridad. Pero convengamos que uno lo busca más en la poesía y que encuentra cosas en general más eh, de mayor deleite aún en ese campo, en esa área, en la poesía. Y a veces sí, a veces dan ganas de decirlo en voz alta, sí, el poema, de ¿Sos un saborearlo. lector, sos un lector memorioso que recuerda frases o párrafos de memoria? Me encantaría ser más memorioso. Mi memoria es mala. Me encantaría y no me ocurre. Envidio a esos lectores que tienen una memoria tan prodigiosa. Tengo gran memoria musical y me da bronca no tener ese oído o esa memoria en mayor grado, en mayor medida también para la literatura. Em, lo que, lo que sí me pasa es que muchas veces olvido, incluso me puede pasar que abro un libro, no sé, abro un libro de cuentos que leí hace 20 años y no puedo creer que lo leí. Lo miro como si nunca lo hubiese leído. Pero me pasa como le pasa a mucha gente, lo sé, que empiezo a leer las primeras líneas y es como si tirara de un hilo y de pronto reaparece todo el recuerdo. Y con una nitidez a veces asombrosa, ¿no? O sea que hay que provocarlo, ese recuerdo. Por eso son tan interesantes las relecturas, porque nos despiertan también el recuerdo de esa primera lectura, sin dudas. ¿Y cuál es el libro que más releíste? Mm, yo supongo que debe estar entre ficciones de Borges, eh, la primera novela de Nabokov, Mashenka, que no es una novela famosa, pero por la que tengo una pasión absoluta, eh, los ejercicios de estilo de que no. Eh, ¿Qué otro libro? A ver, puedo haber leído así muchas veces. Estoy mirando un poco y pensando. Ah, bueno, algunos cuentos algunos cuentos de Quiroga, que en su momento los leí muchas veces. Eh, mm, sí. Algunas cosas de Henry James, pero también por trabajo, porque yo también lo traduje después. Entonces eso también hizo que lo leyera muchas veces. Em, bueno, seguramente me olvido de cosas, pero esos libros sin dudas. ¿Sos de hacer anotaciones al margen o al pie de las páginas que te han llegado mucho? Sí, todo el tiempo. De una manera em, muy poco tímida, quiero decir. Anoto mucho y también tengo una especie de segundo sistema. No solo anoto en los costados, en los márgenes, sino que también en las páginas finales del libro voy tomando otros tipos de apuntes, ¿no? Ya como más mm, no tanto siguiendo la emoción página a página como en lo que voy anotando los márgenes, sino cuando ya terminé la lectura, muchas veces en el final hago como una especie de resumen o conecto cosas, como una especie de recapitulativo y también una especie de guía para una posible relectura, ¿no? Que ya me ha pasado, que después hago relecturas a veces sin prestar atención a esas anotaciones finales y a veces miro esas anotaciones, a ver mm, qué me había parecido y qué me había interesado en su momento del libro.
¿Hay algún personaje de ficción con el que te hubiera gustado cruzarte personalmente? Y supongo que varios. Em, no sé, me hubiese encantado conocer un personaje como Funes el Memorioso, hablando de memoria que hablábamos antes, ¿no? Em, no sé, me hubiese encantado que Alicia me metiera en el mundo de su país de maravillas. No sé si cruzármela, pero sí que ella me metiera ahí adentro. Em, no sé, un montón de personajes me hubiese encantado cruzar. Em, y tal vez me he cruzado con alguno, digamos, tal vez me he cruzado con alguna persona que fue de inspiración o que será algún día la inspiración para algún personaje. Nunca lo sabremos. Em, ¿Quién sabe? Me hubiese encantado cruzarme con Wakefield, ¿no? Un personaje del cuento de Hawthorne, que también es un texto al que vuelvo y que he leído mil veces, entre otras cosas porque hice un libro donde reescribí el cuento. Ujú. Eh, La y mujer de también es Wellbeck. otro libro que leí millones de veces, va, un libro, un cuento, ¿no? Un texto. Sí, me hubiese encantado cruzarme con él y me hubiese encantado cruzarme con la mujer de él. Me hubiese encantado haber sido testigo de ese único momento, según Hawthorne, en el que se cruzan en esos 20 años en que él no está en su casa. Sí, sí, nada, hay tantos personajes. Claro que sí, me hubiese encantado ver el aspecto real de Gregorio Samsa, verlo, ver realmente qué clase de insecto, qué clase de bicho era, Y, tantas cosas. y ya que hablamos de personajes, y hace un ratito aludiste a tu oído musical o a tu memoria musical, contanos lo que quieras sobre el libro que escribiste con Luis Alberto Spinetta. Lo que puedo contar es que fue una especie de regalo que me dio la vida. Yo era muy joven y con toda la caradurez y la inocencia que uno puede tener a esa edad, fui a proponerle a Luis, que ya era Spinetta, ¿no? Que ya tenía muchísimos discos editados, la, 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 la loca idea de hacer un libro sobre su vida y sobre su obra, sobre todo, y que me haya tomado en serio, que me haya dicho, a ver, vení, contame lo que querés hacer, y que después encima me haya dicho que sí, y que haya cumplido ese sí. eh, Porque yo iba, le tocaba el timbre, nos citábamos en los lugares y más allá de alguna anulación por algún problema de último momento, él estaba, iba y trabajó y se comprometió. Todo eso fue como increíble, eh, y, y una especie de regalo, ¿no? Que me dio la vida, además de poder, mm, bueno, nada, conversar con alguien como él fue un aprendizaje. Es esa gente que es un ejemplo en todo nivel, ¿no? Por su compromiso como artista, por su exigencia de calidad, por su inteligencia, por su sensibilidad. No son modelos. Y haber tenido la suerte de tener a mano un modelo así no es algo que ocurre siempre. Luego del libro, ¿seguiste manteniendo relación con él? Seguimos en contacto, claro que sí. Yo nunca me consideré amigo de él, pese a que tuvimos un trato muy amistoso, sobre todo cuando hicimos el libro y el tiempo que siguió. Em, yo lo seguí viendo también por razones profesionales, porque yo durante un tiempo seguí trabajando como periodista y me pasó de seguir entrevistándolo y etcétera. Después ocurrió que yo me fui de la Argentina y ahí le perdí un poco el rastro. Cuando volví a Buenos Aires cada tanto lo llamaba, pero no era lo mismo, no era el mismo vínculo. Eh, y, y pude retomar años más tarde el vínculo con la familia, ¿no? Con Patricia, con la madre de los chicos, con Cata sobre todo, con su hija, y con quien sigo teniendo un vínculo bastante cercano.
Y eso también fue clave, porque eso fue lo que hizo posible que años más tarde se reeditara el libro. Eso fue también muy lindo cuando, después de la muerte de Luis, con el acuerdo de Patricia y de sus hijos, volvimos a sacar el libro en una versión que se parecía más a la que yo sé que él quería, ¿no? Y que en su momento, por razones económicas sobre todo, no se pudo hacer. O sea, poder poner más fotos y poder poner eh, un papel de mejor calidad, cosas que en la Argentina prácticamente con un pie en la hiperinflación, cuando salió el libro era muy difícil de hacer, ¿no? En la época de la hiperinflación de Alfonsín. Claro.